Rose Thorndyke estaba de pie junto a la ventana panorámica de su amplio despacho, observando distraídamente el ajetreo de Manhattan. Sus elegantes dedos jugueteaban distraídamente con su collar de perlas, regalo de su marido en su primer aniversario de boda. De repente, el silencio se vio interrumpido por un agudo timbre en la puerta. Rose frunció el ceño. No esperaba a nadie a esas horas. Al abrir, se encontró cara a cara con Kalina Rothschild, su suegra, una mujer alta y delgada, con el pelo gris perfectamente peinado y una mirada fría en sus ojos de acero. Sin esperar invitación, Kalina entró decididamente en el vestíbulo. «Rose, tenemos que hablar», dijo en un tono que no admitía objeciones. Rose respiró hondo, preparándose para el inevitable conflicto. «Por supuesto, Kalina. Ven al salón». Kalina entró en la sala sin quitarse el abrigo y se detuvo en medio de ella, echando un vistazo crítico al interior. Su mirada se detuvo en un cuadro nuevo, un lienzo abstracto que Rose había comprado la semana pasada. «Veo que sigues gastando dinero en cosas inútiles», empezó Kalina señalando el cuadro. «¿Cuánto ha costado? ¿50,000? ¿100?» Rose sintió que la ira bullía en su interior, pero mantuvo la compostura. «Kalina, mis gastos no son asunto tuyo. Julian y yo, ¿no es asunto mío?» Kalina la interrumpió, alzando la voz. «Es el dinero de mi hijo, dinero que ganó con la empresa que creamos su padre y yo, y lo único que haces es gastártelo en tus caprichos». Rose apretó los puños, sintiendo cómo se clavaba las uñas en las palmas de las manos. Respiró hondo antes de responder. «Kalina, entiendo tu preocupación, pero te equivocas. Es dinero que Julian y yo compartimos, y no tiene nada que ver contigo». La cara de Kalina se contorsionó de rabia. «¿Cómo te atreves? No entiendes nada de negocios. No eres más que una advenediza que...» «Ya basta». Rose finalmente dejó que su ira se abriera paso. «No permitiré que me insultes en mi propia casa. Pareces olvidar que no soy solo la esposa de Julian. Soy su socia, y gran parte del éxito de la empresa en los últimos años es mérito mío». Kalina guardó silencio un momento, claramente sin esperar semejante desaire, pero se recuperó rápidamente y continuó su ataque. «Ah, sí, tus supuestas innovaciones. Estás poniendo en peligro la reputación de una empresa que llevamos décadas construyendo». Rose respiró hondo, tratando de calmarse. Recordó la primera vez que conoció a Julian en un acto benéfico, 3 años atrás. Por aquel entonces, ella era una estrella emergente en el mundo de las startups tecnológicas y él era el heredero de una empresa grande pero algo rancia. Su encuentro fue como la colisión de 2 mundos, pero al mismo tiempo el comienzo de algo nuevo y emocionante. Julian apreció de inmediato la agudeza mental y las ideas innovadoras de ella. Su romance se desarrolló rápidamente y en 6 meses se casaron. Rose recordó cómo Kalina la había mirado durante la boda, con desconfianza y desaprobación mal disimuladas. Pero Rose había sido demasiado feliz para prestarle atención. Después de la boda, Rose se implicó activamente en la empresa Rothschild. Aportó una nueva perspectiva y nuevas tecnologías que ayudaron a modernizar los procesos empresariales y a entrar en nuevos mercados. Los beneficios de la empresa habían aumentado un 30% en el último año, un récord en la última década. Pero Kalina parecía incapaz o poco dispuesta a reconocer los logros de su cuñada. Desde el principio había desconfiado de Rose, considerándola una advenediza, una cazafortunas. Cada decisión que Rose tomaba era criticada, cada éxito atribuido a la suerte o a las conexiones de Julian. «Kalina», empezó Rose con calma, volviendo al presente, «comprendo que estés preocupada por el bienestar de tu hijo y de la empresa, pero tienes que entender que los tiempos cambian. El mundo de los negocios no se detiene y si no nos adaptamos, nos quedaremos atrás». «No me digas cómo tengo que llevar mi negocio», replicó Kalina. «Yo dirigía esta empresa cuando tú aún andabas por debajo de la mesa». «No dudo de tu experiencia», replicó Rose,
intentando mantener la calma. Pero estos son otros tiempos, con otros retos y oportunidades. Mis supuestas innovaciones ya han reportado a la empresa beneficios récord. ¿No es eso una prueba de que mi enfoque funciona? Gallina resopló. Éxito temporal. Estás arriesgando todo lo que hemos construido. En ese momento se abrió la puerta principal y sonaron pasos en el pasillo. «Rose, ¿estás en casa?», llegó la voz de Julian. Rose se sintió aliviada por la aparición de su marido, pero tensa al mismo tiempo, sabiendo lo difícil que podía ser para él los conflictos entre su esposa y su madre. Julian entró en el salón y se quedó helado al ver las caras tensas de su mujer y su madre. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó, cambiando la mirada de una a otra. «Oh, Julian, cariño». Gallina cambió al instante su tono a uno dulcemente cariñoso. «Solo he venido a hablar de algunos asuntos de gestión de la empresa con Rose. Ya sabes lo preocupada que estoy por nuestro negocio familiar». Rose apenas se contuvo de poner los ojos en blanco. «Julian, tu madre cree que estoy gastando demasiado y arriesgando la reputación de la empresa con mis innovaciones». Julian se pasó nerviosamente una mano por el pelo, claramente incómodo. «Mamá, ya hemos tenido esta discusión antes. Rose es mi socia en todo y confío plenamente en sus decisiones». «Pero, cariño», empezó Gallina, pero Julian la interrumpió. «No, mamá. No quiero volver a retomar esta conversación. Rose ha demostrado su competencia más de una vez. Sus ideas funcionan y la empresa prospera como nunca». Gallina apretó los labios, claramente descontenta de que su hijo se pusiera del lado de su mujer. «De acuerdo», dijo fríamente. «Veo que es inútil discutir nada ahora mismo. Pero acuérdate de lo que te digo, Julian. Esta mujer destruirá algún día todo lo que hemos construido». Con esas palabras se dio la vuelta y se dirigió hacia la salida. Julian la siguió para acompañarla hasta la puerta. Rose se hundió en el sofá, sintiendo que la tensión de los últimos minutos la liberaba. Sabía que este enfrentamiento era solo uno de muchos. Gallina no iba a rendirse tan fácilmente. Unos minutos más tarde, Julian regresó. Se sentó junto a Rose y le rodeó los hombros con el brazo. «Siento todo esto», dijo en voz baja. «Sé lo difícil que es para ti con mamá». Rose apoyó la cabeza en su hombro. «No pasa nada. Sé que se preocupa por ti y por la empresa. Ojalá pudiera entender que estoy de tu parte». Julian suspiró. «Es que tiene miedo al cambio. Le cuesta aceptar que los tiempos han cambiado». Rose levantó la cabeza y miró a su marido a los ojos. «Julian, te quiero y respeto a tu familia, pero no puedo seguir trabajando bajo un estrés constante. Tenemos que hacer algo con esta situación». Julian asintió. «Lo sé. Te prometo que hablaré con mamá. Encontraremos la manera de solucionarlo». Rose sonrió débilmente, aunque interiormente sentía que era poco probable que aquella promesa cambiara algo. Sabía que tenía una larga lucha por delante, no solo por su puesto en la empresa, sino también por su matrimonio. Mirando por la ventana las luces del atardecer de Manhattan, Rose pensó en lo que le esperaba. Había construido una carrera de éxito desde los cimientos y había superado muchos obstáculos por el camino. Y no iba a rendirse ahora, aunque eso significara enfrentarse a una de las mujeres más poderosas de Nueva York. Rose estaba sentada en su despacho, mirando una fotografía tomada 3 años atrás en una recaudación de fondos de los Rothschild. Fue allí donde conoció a Julian. Los recuerdos le llegaban en oleadas y la hacían retroceder en el tiempo. El 28 de septiembre de 2021, Rose Thorndike, una estrella emergente de Silicon Valley, entró por primera vez en la lujosa mansión Rothschild. Había sido invitada como joven empresaria prometedora cuya empresa desarrollaba soluciones innovadoras en el campo de la inteligencia artificial. Rose recordaba lo nerviosa que se había puesto al entrar en el enorme salón lleno de la flor y nata de la sociedad neoyorquina. Su sencillo pero elegante vestido negro le había parecido demasiado modesto frente a los extravagantes atuendos de la alta sociedad.
Pero Rose se recordó rápidamente a sí misma que no estaba aquí para cotillear en sociedad, sino para hacer posibles contactos de negocios. Fue entonces cuando vio por primera vez a Julian Rothschild. Era un hombre alto y majestuoso, con ojos marrones y una leve media sonrisa en los labios. Estaba rodeado de invitados, pero parecía ligeramente ajeno a lo que ocurría a su alrededor. Sus miradas se cruzaron en la sala y Rose sintió que se le ponía la carne de gallina. En aquel momento no sabía que aquel hombre cambiaría su vida. Julian se acercó a ella por su cuenta, intrigado por la cara desconocida entre los invitados habituales. Julian Rothschild se presentó, tendiéndole la mano. ¿Y tú debes de ser la Rose Thorndyke de la que todo el mundo habla? Rose sonrió, estrechándole la mano. Espero que digan cosas buenas, respondió. Por supuesto, asintió Julian. Tus avances en inteligencia artificial han causado furor en los círculos empresariales. Hay que reconocer que llevaba mucho tiempo queriendo conocerte. Hablaron toda la tarde, ajenos al tiempo y a la gente que les rodeaba. Julian estaba fascinado no solo por la belleza de Rose, sino también por su aguda mente, su profundo conocimiento de los negocios y la tecnología. A Rose, por su parte, le sorprendió gratamente encontrar en el heredero de una enorme corporación no a un playboy mimado, sino a un interlocutor inteligente y perspicaz. Fue aquella tarde, de pie en el balcón de la mansión Rothschild y contemplando las luces de Nueva York por la noche, cuando Julian habló por primera vez de una posible fusión de sus empresas. Imagínate, Rose, dijo, con los ojos encendidos de entusiasmo, tu tecnología innovadora y nuestros recursos. Podríamos crear algo revolucionario. A Rose le intrigaba la idea, pero al mismo tiempo se mostraba recelosa. Suena divertido, Julian, respondió, pero yo construí mi empresa desde cero. No estoy segura de estar preparada para ceder el control. Julian negó con la cabeza. No estoy hablando de una adquisición. Te ofrezco una asociación a partes iguales, tu experiencia y mis contactos. Juntos podemos conseguir mucho más. Aquellas palabras calaron hondo en el alma de Rose. Siempre había soñado con mayores oportunidades, con la posibilidad de marcar la diferencia en el mundo a través de la tecnología, y la propuesta de Julian le abrió esas perspectivas. Su romance se desarrolló rápidamente. Un mes después del primer encuentro, Julian presentó a Rose a su madre, Kalina Rothschild. Este encuentro dejó a Rose con sentimientos encontrados. Kalina Rothschild era una mujer cuya presencia se hacía sentir en cuanto entraba en una habitación. Alta, esbelta, con una postura impecable y una mirada perspicaz en sus ojos de acero. Saludó a Rose con una sonrisa cortés, pero había una evidente desconfianza en sus ojos. «Así que usted es la señorita Thorndyke», dijo Kalina dirigiendo a Rose una mirada apreciativa. «Julian me ha hablado mucho de usted». Rose se sintió tensa bajo aquella mirada. «Solo cosas buenas, espero», respondió, tratando de mantener la calma. «Oh, por supuesto», Kalina sonrió, pero su sonrisa no tocó sus ojos. «Julian dice que eres todo un genio en lo que a tecnología se refiere. Hay que reconocer que no estoy muy versada en todos estos cosas nuevas». Rose captó el ligero desdén en su tono, pero decidió ignorarlo. «La tecnología es el futuro de los negocios. S.R.A. Rothschild», dijo. «Estaré encantada de contarle más cosas sobre nuestros desarrollos». «Quizá en otra ocasión», respondió Kalina con un leve gesto de la mano. «Ahora mismo, me gustaría saber más sobre usted personalmente». «¿De dónde es, señorita Thorndyke?» Esta conversación continuó durante un rato más, y Rose se sintió como si la estuvieran interrogando. Kalina le hizo preguntas sobre su familia, su educación, sus relaciones pasadas. Era obvio que intentaba averiguar si Rose era digna de su hijo y del negocio familiar. Después de la reunión, Julian se disculpó por el comportamiento de su madre. «Solo está preocupada por mí», dijo. «Dale tiempo, se dará cuenta de lo maravilloso que eres».
Pero Rose tenía el presentimiento de que ganarse la confianza de Kallina no sería fácil, y resultó tener razón. A pesar de su tensa relación con Kallina, el romance de Rose y Julian siguió creciendo. 6 meses después de su primer encuentro, Julian le propuso matrimonio. Ocurrió durante su viaje de negocios a San Francisco, donde presentaron su proyecto conjunto a unos inversores. Tras el éxito de la presentación, Julian invitó a Rose a cenar a un restaurante situado en lo alto de un rascacielos con vistas a la bahía de San Francisco. Cuando el camarero trajo el postre, Rose descubrió una caja de terciopelo con un anillo en el plato. «Rose», le dijo Julian arrodillándose, «no solo te has ganado mi corazón, sino que me has inspirado para hacer cosas nuevas en los negocios. Me haces mejor persona en todos los sentidos. ¿Quieres casarte conmigo?» Rose se quedó atónita y feliz al mismo tiempo. «Sí», exhaló, sintiendo que se le llenaban los ojos de lágrimas de alegría. «Sí, Julian, me casaré contigo». La noticia del compromiso fue recibida con entusiasmo en los círculos empresariales. Muchos vieron la unión como una fusión de tradición e innovación que prometía una nueva era en el mundo de los negocios. La reacción de Kallina, sin embargo, distó mucho de ser entusiasta. Cuando Julian informó a su madre de su decisión de casarse con Rose, Kallina no pudo ocultar su disgusto. «Julian, cariño», dijo, con voz engañosamente suave, «¿estás seguro de que no tienes prisa? Solo os conocéis desde hace 6 meses, y el matrimonio es un paso muy serio». «Nunca he estado tan seguro de nada, mamá», replicó Julian con firmeza. «Rose es la mujer que he estado buscando toda mi vida. No solo es mi amor, sino mi compañera en todos los sentidos». Kallina apretó los labios. «Comprendo tus sentimientos, hijo, pero no olvides que no eres solo Julian. Eres un Rothschild. Tienes una responsabilidad para con nuestra familia y nuestra empresa. ¿Estás seguro de que Rose entiende lo que significa ser parte de nuestra familia?» «Mamá», la voz de Julian se llenó de irritación. «Rose es una empresaria de éxito. Entiende perfectamente lo que es la responsabilidad y el compromiso, y te pido que la trates con respeto». Kallina suspiró. «Solo quiero lo mejor para ti, cariño. Espero que no te arrepientas de tu decisión». Aquellas palabras resultaron proféticas, aunque no en el sentido que Kallina les había dado. Después de la boda, Rose se implicó activamente en el trabajo de la empresa Rothschild. Aportó una perspectiva fresca y nuevas tecnologías que ayudaron a modernizar los procesos empresariales y a entrar en nuevos mercados. El primer gran proyecto de Rose fue el desarrollo de un sistema de inteligencia artificial para optimizar los procesos logísticos de la empresa. Este sistema redujo los costes de transporte y almacenamiento de mercancías en un 20%, lo que supuso un ahorro de millones de dólares para la empresa. El éxito de este proyecto reforzó la posición de Rose en la empresa, pero también aumentó la tensión en su relación con Kallina. Su suegra, que antes había sido vicepresidenta de logística, se tomó el éxito de su nuera como un insulto personal. «¿Crees que puedes venir aquí y cambiar las cosas?», le dijo Kallina a Rose durante una de sus escasas conversaciones privadas. «Esta empresa se ha construido durante décadas. Tenemos tradiciones, una reputación. Tu innovación podría arruinarlo todo». Rose intentó mantener la calma. «Señora Rothschild, comprendo su preocupación, pero el mundo está cambiando y los negocios deben cambiar con él. Mis ideas no destruyen la tradición, sino que ayudan a la empresa a adaptarse a las nuevas realidades». Pero Kallina no quería escuchar. Para ella, Rose era una amenaza, no solo para su posición en la empresa, sino también para su influencia sobre su hijo. Vio cómo Julian escuchaba cada vez más las opiniones de su mujer, cómo apoyaba sus ideas en el consejo, y eso era lo que más asustaba a Kallina. Kallina Rothschild no siempre había sido la mujer dura y mandona que ahora era conocida.
Antes había sido una joven y ambiciosa chica de clase media que se había enamorado del heredero del imperio Rothschild. Su matrimonio con George Rothschild, el padre de Julian, no solo fue la unión de dos corazones enamorados, sino también una fusión de ambición y visión para los negocios. Kalina no tardó en darse cuenta de que ser la esposa de un Rothschild no solo era un privilegio, sino también una enorme responsabilidad. Se sumergió de lleno en el negocio familiar, aprendiendo todos sus aspectos. Su agudeza mental y su perspicacia para los negocios la convirtieron rápidamente en una socia indispensable para su marido. Cuando George murió repentinamente de un ataque al corazón, Julian solo tenía 15 años. Fue Kalina quien se hizo cargo de la empresa, convirtiéndose en su jefa de facto hasta que su hijo alcanzó la mayoría de edad. Dirigió la empresa a través de varias crisis económicas, preservando e incluso aumentando su valor. Para Kalina, la empresa Rothschild se convirtió no solo en un negocio, sino en la obra de su vida, en su legado. Y ahora la aparición de Rose, con sus nuevas ideas y su influencia sobre Julian, era vista por Kalina como una amenaza para todo lo que había construido. Rose comprendía las raíces del resentimiento de su suegra, pero no podía ni quería echarse atrás. Creía que sus ideas y su experiencia podían llevar a la empresa al siguiente nivel, y estaba dispuesta a luchar por su lugar en la familia Rothschild y en el negocio. Pensando en el pasado, Rose se dio cuenta de que el conflicto con Kalina era inevitable. Dos mujeres fuertes, cada una con su propia visión del futuro de la empresa, no podían evitar enfrentarse. Pero Rose también sabía que no daría marcha atrás. Había invertido demasiado, no solo dinero y experiencia, sino una parte de sí misma, en este negocio y en su matrimonio con Julian. Rose miró su reloj y suspiró. Era hora de volver al trabajo. Wow. Rose Thorndike Rothschild respiró hondo frente a las puertas de la sala de conferencias. Tras esas puertas le esperaba otra batalla, una reunión del Consejo de Administración en la que iba a presentar su nuevo proyecto para digitalizar todos los procesos empresariales de la empresa. Sabía que se encontraría con una fuerte resistencia. El ala conservadora del Consejo, compuesta en su mayoría por antiguos socios de la familia Rothschild, desconfiaba de cualquier innovación, y Kalina, sin duda, ya les había puesto en contra de su idea. Rose se ajustó su impecable traje y abrió la puerta. Todas las miradas se volvieron hacia ella. Notó que Kalina, sentada a la cabecera de la mesa, fruncía levemente los labios. «Buenas tardes, caballeros», dijo Rose, tomando asiento junto a Julian. Su marido le apretó la mano alentadoramente por debajo de la mesa, pero su rostro permaneció neutro. «Bien, señora Rothschild», empezó Howard Sterling, uno de los miembros más veteranos del Consejo. «Hemos leído su propuesta de digitalización total. Debo decir que es un proyecto ambicioso». Rose captó la nota de escepticismo en su voz, pero no dejó que la desanimara. «Gracias, señor Sterling. Sí, el proyecto es ambicioso, pero es necesario para mantener nuestra competitividad en el mundo actual». Encendió el proyector y comenzó su presentación. Como puede ver, la implantación de este sistema nos permitirá reducir nuestros costes de explotación en un 30% durante el primer año. Además, nos abrirá nuevos mercados y oportunidades de crecimiento. ¿Y cuánto costará esta digitalización?, preguntó Kalina con voz fría como el hielo. Rose estaba preparada para la pregunta. La inversión inicial será de unos $100 millones, pero en tan solo 18 meses no solo recuperaremos ese coste, sino que empezaremos a obtener importantes beneficios. Se oyó un murmullo en la sala. $100 millones era una suma enorme, incluso para una empresa de la envergadura de los Rothschild. «Esto es una locura», exclamó Richard Goldstein, otro veterano miembro del Consejo. «No podemos arriesgar tanto dinero en una tecnología no probada». ¿No probada? Rose enarcó una ceja. «Señor Goldstein,
Estas tecnologías ya se han implantado con éxito en docenas de grandes empresas de todo el mundo. Aquí tiene los datos de sus resultados financieros antes y después de implantar el sistema. Mostró un gráfico con el impresionante crecimiento de los beneficios de las empresas que habían implantado esos sistemas. Son imágenes muy bonitas, intervino Kalina. Pero estamos hablando de dinero real y de riesgos reales. La empresa Rothschild existe desde hace más de 100 años y siempre nos hemos ceñido a prácticas empresariales de probada eficacia. Rose sintió que la ira bullía en su interior, pero mantuvo la compostura. Señora Rothschild, con el debido respeto, pero es esta adhesión a métodos probados lo que ha hecho que nuestros competidores empiecen a superarnos. Si no nos adaptamos a las nuevas realidades, corremos el riesgo de quedarnos atrás. Rose tiene razón, intervino bruscamente Julian. Todas las miradas se volvieron hacia él. No podemos ignorar los cambios en el mundo empresarial. La digitalización es el futuro y tenemos que estar a la vanguardia de ese cambio. Kalina lanzó una aguda mirada a su hijo. Julian, querido, entiendo tu deseo de apoyar a tu mujer, pero estamos hablando del futuro de una empresa que generaciones de nuestra familia han construido. No podemos arriesgarlo todo por una tendencia de moda. No es una tendencia de moda, mamá, replicó Julian con firmeza. Es una necesidad. Rose ha hecho un análisis exhaustivo y los números hablan por sí solos. Rose agradeció el apoyo de su marido, pero sabía que la batalla aún no estaba ganada. Volvió a dirigirse al Consejo de Administración. Señores, entiendo sus preocupaciones. El cambio siempre asusta. Pero veamos los hechos. Nuestra cuota de mercado ha disminuido un 5% en el último año. Nuestros principales competidores ya están implantando sistemas similares. Si no lo hacemos ahora, en 1 o 2 años podemos vernos alcanzados. Se hizo un silencio tenso en la sala. Rose vio que los miembros del consejo miraban a su alrededor, algunos pensativos y otros escépticos. Propongo un compromiso, dijo finalmente Howard Sterling. Empecemos con un proyecto piloto. Implantemos este sistema en una de nuestras divisiones y veamos los resultados. Si son como usted promete, señora Rothschild, entonces consideraremos una implantación a gran escala. Rose se dio cuenta de que era lo mejor que podía esperar hoy. Estoy de acuerdo, asintió. Sugiero que utilicemos nuestra división de Chicago para un proyecto piloto. Es lo bastante grande como para que los resultados sean representativos, pero no tanto como para que los riesgos sean inaceptables. Los miembros de la Junta empezaron a discutir la propuesta entre ellos. Rose vio que Kalina se inclinaba hacia Richard Goldstein y le susurraba algo al oído. El hombre asintió y levantó la mano. Tengo una contrapropuesta. Hagamos un proyecto piloto en nuestra sucursal de Detroit. Ahora está pasando por malos momentos, y si el nuevo sistema es realmente tan eficaz como afirma la señora Rothschild, sería una gran oportunidad para aumentar sus cifras. Rose se puso tensa. En efecto, la sucursal de Detroit tenía problemas, pero no por falta de digitalización, sino por la recesión económica general de la región. Se dio cuenta de que era una trampa. Si el proyecto no producía resultados inmediatos, sería fácil declararlo un fracaso. Señor Goldstein, empezó diciendo, agradezco su sugerencia, pero la sucursal de Detroit se enfrenta a una serie de problemas no relacionados con nuestro sistema de gestión. Esto podría sesgar los resultados del proyecto piloto. Pero no se trata de eso, intervino Kalina. Si tu sistema es tan revolucionario como afirmas, ¿no debería ayudar incluso en las circunstancias más difíciles? Rose se sintió acorralada. Miró a Julian buscando apoyo, pero él parecía inseguro. Creo que es una sugerencia razonable, dijo finalmente. Si podemos mejorar el rendimiento de la sucursal de Detroit, será una prueba fehaciente de la eficacia del nuevo sistema. Rose sintió una punzada de decepción. Comprendía la lógica de su marido, pero también veía que no quería enfrentarse abiertamente a su madre. De acuerdo, aceptó finalmente.
Haremos un proyecto piloto en Detroit, pero insisto en que establezcamos criterios claros para el éxito del proyecto antes de que empiece, y que los resultados sean evaluados por una empresa auditora independiente. Gallina apretó los labios, pero no pudo oponerse. La sugerencia de Rose tenía demasiado sentido. De acuerdo, asintió Howard Sterling. Propongo que este asunto se someta a votación. Por mayoría de votos, la moción fue aprobada. Rose sintió una mezcla de alivio y ansiedad. Había tenido su oportunidad, pero sabía que la lucha no había hecho más que empezar. Después de la reunión, Julian intentó hablar con su esposa, pero ella se retiró con frialdad. Ahora no, Julian. Tengo mucho trabajo que hacer. Se encerró en su despacho y se sumergió en los preparativos del proyecto piloto. Rose se dio cuenta de que de su éxito dependía no solo el futuro de la empresa, sino también su propia posición en la familia Rothschild. Las semanas siguientes fueron de duro trabajo. Rose reunió a un equipo de los mejores especialistas y dirigió personalmente el proyecto en Detroit. Pasó largas horas en la oficina, analizando datos, desarrollando estrategias, formando al personal. Julian intentó hablar con ella, explicarle su postura, pero Rose estaba demasiado inmersa en su trabajo. Sabía que su marido estaba atrapado en una posición difícil entre ella y su madre, pero ahora mismo no tenía tiempo para dramas familiares. Gallina, mientras tanto, no se quedaba de brazos cruzados. Rose se había enterado por sus fuentes en la empresa de que su suegra estaba manteniendo reuniones secretas con directivos clave de la sucursal de Detroit. Rose solo podía adivinar de qué hablaban, pero no le cabía duda de que Gallina estaba haciendo todo lo posible para que el proyecto fracasara. Un mes después del inicio del proyecto, Rose se encontró con sus primeros problemas serios. Algunos empleados saboteaban la implantación del nuevo sistema introduciendo deliberadamente datos incorrectos o ignorando los nuevos protocolos. Cuando Rose intentó abordar la situación, se topó con un muro de silencio. «Tienen miedo», le dijo Michael, un joven analista que trajo consigo desde Nueva York. «Se rumorea que si el proyecto fracasa, despedirán a la mitad del departamento». Rose frunció el ceño. ¿De dónde vienen esos rumores? Michael se encogió de hombros. Nadie lo sabe con seguridad, pero mucha gente cree que viene de arriba. Rose se dio cuenta de que era obra de Gallina. Su suegra estaba jugando con los miedos de la gente para socavar el proyecto. Esa misma tarde, Rose llamó a Julian. «Tenemos que hablar», dijo, «sobre tu madre y lo que está pasando en Detroit». Julian suspiró. «Rose, sé lo que estás pensando, pero no tenemos pruebas de que mi madre esté interfiriendo en el proyecto de ninguna manera». «¿Ninguna prueba?» Rose apenas podía contener su ira. «Julian, abre los ojos. Está haciendo todo lo posible para que el proyecto fracase, y tú se lo estás permitiendo. ¿Qué quieres que haga?» Julian podía oír la irritación en su voz. «¿Acusar a mi propia madre de sabotaje sin pruebas contundentes?» «Quiero que me respaldes», exclamó Rose. «Que te pongas de mi parte por una vez, en lugar de estar constantemente maniobrando entre tu madre y yo». El silencio flotaba al otro lado de la línea. Por fin Julian habló en voz baja. «Te quiero, Rose, pero también quiero a mi madre y respeto su experiencia en los negocios. No puedo dejar de lado su opinión». Rose sintió que se le hacía un nudo en la garganta. «Entiendo», dijo secamente. «Buenas noches, Julian». Colgó, sintiéndose más sola que nunca, pero Rose sabía que no podía rendirse. Había demasiado en juego. Al día siguiente, reunió a todos los empleados de la sucursal de Detroit. «Sé que muchos de ustedes tienen miedo», comenzó. «Habéis oído rumores de posibles despidos, de que este proyecto no es más que una forma de deshacerse de empleados no deseados. Estoy aquí para deciros que no es cierto». Recorre la sala con la mirada, mirando a cada uno de los empleados a los ojos. Este proyecto no es una amenaza, sino una oportunidad para que nuestra empresa sea mejor, más eficiente, más competitiva,
y una oportunidad para que cada uno de ustedes desarrolle nuevas habilidades, para que se conviertan en profesionales más valiosos. Rose vio que la gente empezaba a prestar atención a sus palabras. Les prometo que, si este proyecto tiene éxito, nadie perderá su empleo. Al contrario, nos expandiremos, y vosotros, como pioneros del nuevo sistema, obtendréis una ventaja en la promoción. Después de este discurso, la situación empezó a cambiar. Los empleados se mostraron más abiertos al cambio, más dispuestos a aprender y adaptarse. A los 3 meses de empezar el proyecto, llegó el momento de la primera evaluación del rendimiento. Rose estaba nerviosa, esperando el informe de los auditores independientes. Cuando el documento llegó por fin a su mesa, lo abrió con inquietud. Las cifras superaban incluso sus previsiones más optimistas. La eficiencia de la sucursal había aumentado un 40%, los costes habían bajado un 25% y la satisfacción del cliente había subido un 30%. Rose llamó a Julian para contarle las buenas noticias. «Es fantástico, Rose», exclamó. «Sabía que podías hacerlo». «Gracias», respondió ella, sintiendo que la tensión de los últimos meses empezaba a ceder. «Julian, quiero disculparme por nuestra última conversación. Fui demasiado brusco». «No, soy yo quien debe disculparse», dijo Julian. «Tenías razón. Debería haberte apoyado más. Te prometo que ahora las cosas serán diferentes». Rose sonrió, sintiendo una cálida sensación en el corazón. Pero sabía que la batalla aún no había terminado. Había una reunión del Consejo de Administración por delante, en la que tendría que presentar los resultados del proyecto y obtener la aprobación para implantar el sistema a gran escala. Julian Rothschild estaba sentado en su despacho, mirando distraídamente el horizonte de Nueva York por la ventana. Sobre la mesa tenía un informe con los resultados del proyecto piloto de Detroit, que Rose había concluido con éxito. Las cifras eran impresionantes, pero los pensamientos de Julian estaban lejos de los negocios. Una llamada por el interfono le sacó de su ensueño. «Señor Rothschild, su madre está aquí. Quiere verle», le informó la recepcionista. Julian respiró hondo, preparándose para la inevitable conversación. «Que pase», respondió. Kalina Rothschild entró en el despacho de su hijo con una elegancia que los años no podían apagar. Sus ojos acerados se detuvieron de inmediato en el informe que Julian tenía sobre la mesa. «Supongo que ya se ha familiarizado con los resultados del experimento de tu mujer», dijo, poniendo especial énfasis en la palabra experimento. Julian asintió. «Sí, mamá, los resultados son espectaculares. Rose hizo un trabajo excelente». Kalina apretó los labios. «¿No estás sacando conclusiones precipitadas, querido? 3 meses es muy poco tiempo para juzgar los efectos a largo plazo». «Mamá», Julian intentó hablar con calma. «Auditores independientes han confirmado estos resultados. La eficiencia ha aumentado un 40%. No es casualidad». Kalina se sentó en la silla frente a su hijo. «Julian, cariño, entiendo que quieras mantener a tu mujer, pero no debes olvidar tu responsabilidad con tu familia, con la empresa». Julián sintió que la irritación crecía en su interior. «No lo olvido ni por un minuto, mamá. Por eso apoyo el proyecto de Rose. Ayudará a nuestra empresa a seguir siendo competitiva». «Ah, Julian», suspiró Kalina, con voz más suave, «te pareces tanto a tu padre. Él también buscaba siempre innovar. ¿Pero sabes lo que me dijo poco antes de morir?» Julian se puso tenso. Su madre rara vez hablaba de su padre, y cada vez que lo hacía era con un propósito. «¿Y bien, mamá?», preguntó, aunque ya suponía lo que estaba a punto de oír. «Me dijo, Kalina, valora nuestra herencia. No dejes que nadie destruya lo que hemos construido». Kalina miró a su hijo directamente a los ojos. «¿Sabes lo que quiero decir, Julian? Tu padre confió en nosotros para preservar su legado, y estos experimentos de Rose podrían arruinarlo todo». Julian sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Los recuerdos de su padre siempre habían despertado en él emociones fuertes. «Mamá,
Estoy seguro de que padre querría que la empresa creciera, no que se quedara parada. Gallina negó con la cabeza. Oh, Julian, siempre has sido tan crédulo. Esa chica te ha encantado con sus ideas, pero no puedes ver lo que pasa en realidad. ¿Qué quieres decir? Julian se tensó. Piensa por ti mismo. Gallina se inclinó más cerca. Ella entró en nuestra familia, en nuestra empresa, e inmediatamente empezó a cambiarlo todo. ¿Te has preguntado por qué? Quizás solo quiere hacerse con el control de todo lo que hemos construido. Julian sintió que la ira crecía en su interior. Mamá, basta. Rose me quiere. Le importa la empresa tanto como a nosotros. ¿En serio? Gallina enarcó una ceja. Entonces, ¿por qué insiste tanto en implantar su sistema? ¿Por qué no escucha a la gente que lleva décadas trabajando aquí? Julian abrió la boca para objetar, pero Gallina no le dio la oportunidad. Solo te pido que tengas cuidado, hijo. No dejes que tus sentimientos nublen tu juicio. Recuerda tu deber para con tu familia. Con estas palabras, se levantó y se dirigió a la puerta. En el umbral se dio la vuelta. Ah, sí, casi lo olvido. Este sábado es el aniversario de la muerte de tu padre. Espero que te tomes un tiempo para visitar su tumba conmigo. Julian sintió que le invadía una oleada de culpabilidad. Realmente se había olvidado de esa fecha. Por supuesto, mamá. Allí estaré. Gallina asintió y se marchó, dejando a su hijo sumido en una confusión de sentimientos. Esa noche Julian volvió a casa más tarde de lo habitual. Rose le esperaba en el salón, trabajando en algo con su portátil. «Hola», dijo ella levantando la vista. «¿Un día ajetreado?» Julian asintió, dejándose caer en el sofá junto a ella. Se podría decir que sí. Rose cerró el portátil y se volvió hacia su marido. «¿Quieres que hablemos de ello?» Julian suspiró. «Mamá ha venido hoy a la oficina. No está muy contenta con los resultados del proyecto de Detroit». Rose se puso tensa. «¿Pero cómo puede estar disgustada? Las cifras hablan por sí solas. Cree que 3 meses es muy poco tiempo para sacar conclusiones», replicó Julian, evitando mirar a su mujer a los ojos. «¿Y tú estás de acuerdo con ella?» Rose sonaba resentida en su voz. «No, claro que no», replicó rápidamente Julian. «Sé que has hecho un gran trabajo. Es solo que es una situación difícil». Rose cogió la mano de su marido. «Julian, entiendo que es difícil para ti, pero tenemos que ser un frente unido. Tu madre está intentando interponerse entre nosotros». Julian apartó la mano de un tirón. «No digas eso de ella. Ella solo se preocupa por la empresa». «¿En serio?» Rose no pudo ocultar el sarcasmo en su voz. «¿No crees que le importa más mantener su influencia?» Julian se levantó, con el rostro contorsionado por la ira. «Ya basta, Rose. No lo entiendes. Mi madre ha dedicado toda su vida a esta empresa. Ella tiene voz y voto en ella. ¿Y yo no?» Rose también se levantó. «¿Yo, que he invertido no solo dinero, sino una parte de mí misma en esta empresa?» Julian negó con la cabeza. «No me refería a eso. Es que solo llevas aquí unos años. Mamá conoce esta empresa de toda la vida». Rose sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. «¿Así es como lo ves? ¿Sigo siendo una extraña aquí?» «No, Rose, yo...» Julian intentó cogerla de la mano, pero ella se apartó. «Necesito un poco de aire fresco», dijo Rose dirigiéndose a la puerta. «No me esperes levantada». Salió dejando a Julian solo en el salón. Se desplomó en el sofá, rodeándose la cabeza con los brazos. ¿Cómo podía encontrarse en esta situación? Entre las 2 mujeres más importantes de su vida, Rose caminaba por las calles nocturnas de Nueva York, intentando ordenar sus pensamientos. Sabía que Gallina se resistiría al cambio, pero no había esperado que llegara tan lejos en sus manipulaciones. Y para empeorar las cosas, Julian parecía estar sucumbiendo a esas manipulaciones. Recordaba cómo había conocido a Julian, cómo se había enamorado de su mente, de su ambición, de su visión de futuro. ¿Dónde se había metido ese Julian? El hombre que no temía correr riesgos, que creía en la innovación. Rose sabía que no podía rendirse. Debía luchar no solo por la empresa, sino por su matrimonio. Pero,
¿Cómo podía llegar a Julian? ¿Cómo hacerle ver que su madre le estaba manipulando? Llegó a casa tarde por la noche. Julian ya dormía. Rose se tumbó tranquilamente a su lado, mirando su cara dormida. Amaba a ese hombre con todo su corazón, y no iba a permitir que nadie, ni siquiera su madre, arruinara su matrimonio. A la mañana siguiente, Rose se levantó temprano. Decidió preparar el desayuno, algo que hacía tiempo que no hacía debido a su ajetreo. Cuando Julian bajó a la cocina, se sorprendió al ver a su mujer en los fogones. «Buenos días», dijo Rose, colocando un plato de tortitas delante de él. «Pensé que teníamos que hablar». Julian asintió, sentándose a la mesa. «Tienes razón, quiero disculparme por lo de ayer. No debí reaccionar así». Rose se sentó frente a él. «Julian, me doy cuenta de que estás en una situación difícil, pero tenemos que ser sinceros el uno con el otro. Tu madre está intentando interponerse entre nosotros y no podemos ignorarlo». Julian suspiró. «Lo sé, es complicado. Es mi madre, Rose. No puedo darle la espalda». «No te lo estoy pidiendo», dijo Rose suavemente. «Te estoy pidiendo que estés de mi lado, de nuestro lado. Somos un equipo, ¿recuerdas?» Julian le cogió la mano. «Claro que me acuerdo. Y yo estoy de tu lado, Rose. Es solo que necesito encontrar una forma de equilibraros a los dos». Rose negó con la cabeza. «No, Julian. No puedes equilibrarlo. Tienes que tomar una decisión. Ahora somos tu familia. Yo soy tu mujer. Y si queremos que nuestro matrimonio sobreviva, tenemos que estar unidos». Julian guardó silencio durante largo rato, mirando su plato. Finalmente levantó los ojos hacia Rose. «Tienes razón. Prometo ser más decidido a la hora de apoyarte a ti y a nuestras decisiones compartidas». Rose sonrió, sintiendo que la tensión de los últimos días empezaba a ceder. «Gracias, Julian. Es todo lo que pido». Terminaron de desayunar en un ambiente más ligero, discutiendo los planes para el día. Cuando Julian estaba a punto de irse a trabajar, se detuvo de repente. «Rose», dijo, «este sábado es el aniversario de la muerte de mi padre. Le prometí a mamá que visitaría su tumba. ¿Me acompañarías?» Rose se sorprendió ante la sugerencia. Julian normalmente solo iba al cementerio con su madre. «¿Estás segura?», preguntó. «¿A tu madre no le importará?». Julian negó con la cabeza. «Da igual, eres mi mujer, deberías estar allí». Rose sintió que su corazón se llenaba de amor por su marido. «Claro que iré contigo», dijo mientras lo abrazaba. El sábado por la mañana, Rose y Julian se dirigieron al cementerio. Kallina ya estaba allí, junto a la tumba de su marido. Cuando vio a Rose, su cara se contorsionó de disgusto por un momento, pero se recompuso rápidamente. «Julian, cariño», dijo, abrazando a su hijo. Luego se volvió hacia Rose. «Rose, no esperaba verte aquí». «Yo la invité, mamá», dijo Julian con firmeza. «Rose es parte de nuestra familia. Debería estar aquí». Kallina apretó los labios, pero no dijo nada. Permanecieron junto a la tumba en silencio, cada uno inmerso en sus propios pensamientos. Rose se quedó mirando la lápida de George Rothschild, un hombre al que nunca había conocido, pero cuyo legado había influido tanto en su vida. Podía sentir la fría mirada de Kallina sobre ella, pero decidió ignorarla. Después del cementerio, Julian sugirió que almorzaran juntos. Para sorpresa de Rose, Kallina aceptó. El almuerzo fue tenso y la conversación no fluyó. «Así que, Rose», Kallina rompió por fin el silencio, «he oído que planeas ampliar tu proyecto a toda la empresa». Rose asintió. «Sí, los resultados en Detroit fueron impresionantes. Estoy segura de que una implantación a gran escala reportará aún más beneficios». Kallina sonrió, pero sus ojos permanecieron fríos. «Tienes mucha confianza, querida, pero no temes equivocarte. El coste de un error así podría ser muy alto». «Mamá», intervino Julian, «ya hemos hablado de esto. El proyecto de Rose ha demostrado ser eficaz». «Por supuesto, cariño», replicó Kallina, sin dejar de mirar a Rose. «Solo me preocupa el futuro de la empresa, por tu futuro». Rose sintió que la ira hervía en su interior, pero se contuvo. «Entiendo tu preocupación, Kallina,
pero te aseguro que el futuro de la empresa me importa tanto como a ti. ¿En serio? Gallina enarcó una ceja. ¿Y por eso estás dispuesto a arriesgar todo lo que hemos construido por tu ambición? ¡Basta! Julian golpeó la mesa con el puño. Mamá, no permitiré que le hables así a mi mujer. Rose ha demostrado su lealtad a la empresa y a la familia. Es hora de que lo reconozcas. Gallina parecía sorprendida por el repentino arrebato de su hijo. Abrió la boca para decir algo, pero luego cambió de opinión. Te pido disculpas, dijo finalmente, levantándose de la mesa. Tengo que irme. ¡Ma! Rose estaba sentada en su despacho, inmersa en el estudio de los estados financieros de la empresa de los últimos años. Había algo que le preocupaba, algún detalle que no acababa de entender. De repente llamaron a la puerta. «Adelante», dijo Rose sin apartar los ojos del monitor. «Hola, cuñada», sonó una voz familiar. Rose levantó la vista y vio a Olivia, la hermana pequeña de Julian. «Olivia, qué sorpresa», sonrió Rose, reclinándose en la silla. «¿Qué te trae por aquí?» Olivia Rothschild era todo lo contrario de su hermano. Alegre, excéntrica, pelirroja y con algunas pecas en la cara. Rara vez aparecía por la oficina de la empresa, pues prefería dedicarse a sus proyectos artísticos. «Pensé que deberíamos hablar», dijo Olivia, sentándose frente a Rose, «sobre mamá». Rose se puso tensa. Su relación con Gallina era tensa y no estaba segura de qué esperar de esta conversación. «¿Qué quieres decir?», preguntó con cautela. Olivia suspiró. «Sé que las cosas no van bien entre vosotras y pensé que te vendría bien un aliado». Rose alzó las cejas, sorprendida. «¿Una aliada? ¿Quieres decir...?» «Sí», asintió Olivia. «Sé lo que es estar bajo el control constante de mamá. Créeme, he pasado por ello». Rose miró a su cuñada con atención. Siempre había supuesto que Olivia era la favorita de Gallina, su yo. Al parecer, la realidad era bien distinta. «Cuéntamelo», pidió Rose, sirviéndoles café a las dos. Olivia compartió su historia de cómo Gallina había intentado controlar su vida, obligándola a dedicarse a los negocios en vez de al arte. Rose escuchó, asintiendo y estableciendo paralelismos con su experiencia. «Olivia», dijo Rose lentamente cuando terminó su relato, «tengo algunas sospechas sobre las finanzas de la empresa. He notado algunas discrepancias extrañas en los informes». Olivia frunció el ceño. «¿Qué quieres decir?». Rose giró el monitor hacia ella. «Mira, aquí y aquí hay pequeñas discrepancias. Individualmente parecen insignificantes, pero si las pones juntas, parece un sistema», terminó Olivia escudriñando los números. «¿Crees que es mamá?». Rose asintió. «Tengo esa sospecha, pero no puedo estar segura. Algunas de las transacciones están demasiado bien disimuladas». «¿Qué vas a hacer?», preguntó Olivia. «Necesito ayuda», respondió Rose. «Quiero hacer una investigación más profunda, pero necesito a alguien que conozca bien la historia de la empresa y pueda ayudarme a descifrar algunas de las transacciones antiguas». Olivia asintió con decisión. «Estoy contigo. ¿Qué tenemos que hacer?». Durante las semanas siguientes, Rose y Olivia trabajaron juntas en secreto, profundizando en la historia financiera de la empresa. Analizaron informes antiguos, compararon datos e intentaron rastrear transacciones sospechosas. Una tarde, mientras estaban sentadas en el despacho de Rose, inmersas en su trabajo, la puerta se abrió de repente. Julian estaba en el umbral. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó con cara de sorpresa al ver a su mujer y a su hermana rodeadas de papeles y ordenadores. Rose y Olivia se miraron. No estaban debatiendo si iniciar a Julian en su investigación. «Julian», empezó Rose, «tenemos que hablar. Tiene que ver con tu madre y las finanzas de la empresa». Julian frunció el ceño. «¿Qué quieres decir?». Rose respiró hondo y empezó a explicarle sus sospechas. Le mostró las discrepancias que había encontrado, hablándole de sus observaciones y las de Olivia. Julian escuchaba en silencio, con el rostro cada vez más sombrío. Cuando Rose terminó, guardó silencio durante largo rato. «¿Estás acusando a mi madre de fraude financiero?», preguntó finalmente con voz fría. «No, Julian», intervino Olivia. «No estamos acusando de nada,
Solo queremos entender qué está pasando. Julian desvió la mirada hacia su hermana. ¿Y tú formas parte de esto? No es contra mamá, objetó Olivia. Es por la empresa, por nuestra familia. Julian suspiró con pesadez. Vale, enseñadme lo que habéis encontrado. Rose y Olivia le contaron a Julian en detalle sus hallazgos, sobre las pequeñas pero regulares discrepancias en los estados financieros, sobre extrañas transferencias a cuentas que no podían rastrear, sobre decisiones que se habían tomado sin la debida aprobación del consejo. Julian escuchaba atentamente con un rostro cada vez más preocupado. No sé qué decir, dijo finalmente. Parece serio, pero es mamá. Ella no podría... Julian, dijo Olivia suavemente, todos queremos a mamá, pero tenemos que ser objetivos. Algo no va bien aquí y tenemos que averiguar qué es. Julian asintió. Tenéis razón, pero ¿qué hacemos? Tenemos que llevar a cabo una investigación interna completa, dijo Rose. Usar todos nuestros recursos y acceso para llegar al fondo de esto. Pero si mamá realmente está ocultando algo, podría darse cuenta de nuestra investigación e intentar encubrir algo, señaló Julian. Por eso tenemos que actuar con rapidez y discreción, replicó Rose. Utilizaremos nuestro acceso legal a las finanzas de la empresa, pero lo haremos con la mayor discreción posible. Idearon un plan de acción. Julian, valiéndose de su condición de consejero delegado, iba a solicitar los estados financieros completos de los últimos 5 años con el pretexto de preparar una auditoría. Rose se encargó de analizar las transacciones actuales, mientras que Olivia, gracias a su conocimiento de la historia de la empresa, investigó las transacciones antiguas. Los días siguientes los pasaron trabajando duro. Analizaron datos, cotejaron hechos, intentaron rastrear el flujo de fondos. Poco a poco se fue perfilando el panorama. Descubrieron una red de empresas ficticias a través de las cuales se retiraban sumas importantes. Las transacciones se disfrazaban hábilmente de operaciones comerciales legítimas, pero al analizarlas de cerca quedó claro que no lo eran. No puedo creerlo, susurró Julián observando las pruebas reunidas. ¿Por qué? ¿Por qué iba a hacer eso? Rose negó con la cabeza. No lo sé, Julian, pero esto es grave. Si esta información se hace pública, podría arruinar la empresa. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Olivia con la voz temblorosa. Julian se levantó, con el rostro decidido. Tenemos que hablar con mamá, ahora mismo. Rose y Olivia se miraron. Se dieron cuenta de que esta conversación podía cambiarlo todo. ¿Estás segura?, Rose preguntó. Quizá deberíamos pensarlo antes, prepararnos. Julian negó con la cabeza. No, tenemos que averiguar la verdad, ahora. Los tres se dirigieron hacia el despacho de Callina. Julian llamó y, sin esperar respuesta, abrió la puerta. Callina estaba sentada en su escritorio revisando unos papeles. Cuando los vio, enarcó las cejas, sorprendida. ¿Qué está pasando?, preguntó. ¿Por qué estáis todos aquí? Julián se acercó a la mesa de su madre y le puso delante las impresiones de las operaciones financieras que habían descubierto. «Mamá», dijo con voz temblorosa, «tenemos que hablar». Kalina Rothschild bajó lentamente el bolígrafo que sostenía y miró atentamente al trío que había entrado en su despacho. Su mirada se detuvo en los papeles que Julian tenía delante. «¿De qué quieres hablar, querida?», preguntó. Su voz era tranquila, pero había un destello de preocupación en sus ojos. Julian respiró hondo. «Mamá, hemos descubierto algunas discrepancias en los estados financieros de la empresa, inconsistencias que indican una retirada sistemática de fondos a través de empresas fantasma». Callina enarcó ligeramente una ceja. «¿Y crees que yo tengo algo que ver con esto?». «Mamá, por favor», intervino Olivia. «Solo queremos entender qué está pasando». Callina desvió la mirada hacia su hija y luego hacia Rose. Su rostro se puso rígido. «Ya lo veo. Así que las tres os estáis aliando contra mí. Interesante». «Eso no es cierto, señora Rothschild», dijo Rose. «Nos ocupamos de la empresa y de la familia. Si hay algún problema, tenemos que resolverlo juntos». Callina se rió, pero no había alegría en su risa. «Oh, Rose, siempre tan correcta, tan cariñosa.
Pero olvidas una cosa importante. Esta empresa existía mucho antes de que tú llegaras, y yo protegía sus intereses cuando tú aún jugabas a las muñecas. Mamá, por favor. Julian intentó calmar la situación. No te estamos culpando, solo queremos entenderlo. Gallina se levantó, con los ojos brillantes de ira. ¿Entender? ¿Qué es lo que queréis entender? ¿Que hice todo lo necesario para proteger esta empresa? ¿Que lo sacrifiqué todo por vuestro futuro? Pero mamá, empezó Olivia, si has estado retirando dinero de la empresa... Cállate. Gallina la cortó bruscamente. No entendéis nada, ninguna de vosotras. Se volvió hacia Rose. ¿Y tú? ¿Crees que puedes venir aquí y averiguar en un par de años cómo dirigir una empresa que hemos construido durante décadas? Eres una ingenua. Rose sintió que la ira bullía en su interior, pero se contuvo. Señora Rothschild, comprendo su preocupación, pero los hechos hablan por sí solos. El dinero salía ilegalmente de la empresa. Tenemos que llegar al fondo del asunto antes de que sea demasiado tarde. Gallina les dirigió una mirada larga y dura. Luego se hundió lentamente en su silla. De acuerdo, dijo finalmente. ¿Queréis la verdad? Os la daré, pero no aquí ni ahora. Mañana, en la reunión del consejo, os lo explicaré todo. Julian, Rose y Olivia se miraron. No era exactamente lo que esperaban, pero al menos era un paso adelante. De acuerdo, mamá, asintió Julian. Mañana en la reunión de la junta. Salieron del despacho de Gallina sintiendo una mezcla de alivio y ansiedad. ¿Y ahora qué?, preguntó Olivia cuando volvieron al despacho de Rose. Ahora nos preparamos, respondió Rose. Tenemos que estar listas para todo en la reunión de mañana. Trabajaron hasta altas horas de la noche, preparando una presentación de sus hallazgos a la junta. Rose pensaba que mañana podría ser un momento decisivo en la historia de la empresa. A la mañana siguiente, cuando Rose llegó a la oficina, notó un murmullo inusual entre los empleados. La gente estaba reunida en grupos cuchicheando sobre algo, pero cuando ella apareció, se dispersaron rápidamente. En su despacho, Rose encontró a Michael, uno de sus empleados clave. Parecía nervioso y evitaba mirarla a los ojos. «Michael, ¿qué te pasa?», preguntó Rose. Michael respiró hondo. «Señora Rothschild, Rose, creo que debería ver esto». Le tendió la tableta. La pantalla mostraba la red interna de la empresa. El encabezado decía: «Mensaje urgente de Gallina Rothschild, presidenta del Consejo de Administración». Rose empezó a leer, y con cada línea su rostro se volvía más y más pálido. En el mensaje, Gallina acusaba a Rose de intentar apoderarse de la empresa, de manipular los estados financieros y de socavar la autoridad de la dirección. Esto es imposible», susurró Rose. «¿Cómo ha podido?». En ese momento Julian irrumpió en el despacho. «Rose, ¿lo has visto?». Rose asintió en silencio, todavía incapaz de creer lo que estaba pasando. «Tenemos que convocar una rueda de prensa inmediatamente», dijo Julian, «para desmentir estas acusaciones». «No», Rose negó con la cabeza. «Primero tenemos que hablar con la junta directiva, presentarles nuestras pruebas». Julian asintió. «Tenéis razón, la reunión es dentro de una hora, deberíamos estar listos». La hora pasó volando como un abrir y cerrar de ojos. Rose y Julian entraron en la sala de reuniones donde ya estaban reunidos todos los miembros de la junta. El ambiente era tenso. Gallina estaba sentada en la cabecera de la mesa, con el rostro impenetrable. Así que, comenzó mientras todos tomaban asiento, «creo que todos nos hemos familiarizado con mi mensaje de esta mañana. ¿Alguien tiene alguna pregunta?». «Yo sí», dijo Rose con firmeza, poniéndose de pie. «¿Cómo puedes hacer tales acusaciones sin ninguna prueba?». Gallina sonrió, pero su sonrisa no tocó sus ojos. «Tengo pruebas, querida. Michael, por favor». Michael, que también estaba presente, se levantó y empezó a repartir carpetas a los miembros de la junta. A Rose se le encogió el corazón. Michael, uno de sus empleados de mayor confianza, estaba trabajando en su contra. «En estas carpetas», continuó Gallina,
encontrarán pruebas de cómo la señora Rose Thorndyke Rothschild manipuló sistemáticamente los estados financieros de la empresa en su propio beneficio. Rose hojeó rápidamente el contenido de la carpeta y sintió que la sangre se le salía de la cara. Eran los mismos documentos que Olivia y ella habían descubierto, pero habían sido hábilmente alterados de tal manera que ahora la señalaban a ella como la autora de todo el fraude. «¡Es mentira!», exclamó Rose. «Estos documentos son falsos». «¿En serio?». Gallina enarcó una ceja. «Michael, en cambio, dice lo contrario. Michael, por favor, cuéntale al consejo lo que has descubierto». Michael se levantó, evitando mirar a Rose a los ojos. Descubrí que la señora Thorndyke Rothschild había alterado sistemáticamente los estados financieros. Creó una red de empresas fantasma para retirar fondos. Rose no podía creer lo que oía. El hombre en quien confiaba, el hombre a quien consideraba su aliado, ahora la estaba traicionando delante de todo el consejo de administración. «Eso no es cierto», exclamó Julian, poniéndose de pie junto a Rose. «Tenemos pruebas de que estas maquinaciones se estaban llevando a cabo mucho antes de que Rose entrara en la empresa». «Oh, Julian», dijo Gallina en voz baja. «Entiendo que quieras proteger a tu mujer, pero los hechos hablan por sí solos». «No son hechos», dijo Rose con firmeza. «Se trata de una hábil manipulación, y puedo demostrarlo». Empezó a explicar detalladamente a la Junta cómo eran las cosas en realidad, mostrando incoherencias en los documentos falsificados y presentando sus propias pruebas. Pero en las caras de los miembros de la Junta pudo ver que muchos de ellos ya habían sacado sus propias conclusiones. «Propongo», dijo Gallina cuando Rose hubo terminado, «que la SRA, Thorndyke Rothschild, sea suspendida de sus funciones hasta que concluya la investigación interna». «No», exclamó Julian. «No es justo». Pero la mayoría de los miembros de la Junta ya estaban asintiendo a la propuesta de Gallina. «Pido una votación», dijo Gallina. Rose observó horrorizada cómo uno a uno los miembros del Consejo levantaban la mano, votando a favor de su destitución. Solo Julian y otros 2 miembros del Consejo se abstuvieron. «La decisión está tomada», anunció Gallina. «Rose Thorndyke Rothschild queda suspendida a la espera del resultado de la investigación. Julian, como director general, actuarás en sus funciones temporalmente». Rose sintió que el mundo se derrumbaba a su alrededor. Todo por lo que había trabajado tan duro, todo lo que había conseguido, estaba ahora en peligro. Rose Thorndyke Rothschild estaba sentada en el despacho de su casa con los brazos alrededor de la cabeza. Las últimas semanas habían sido una auténtica pesadilla. A pesar de sus esfuerzos, Gallina seguía consolidando su posición en la empresa, aprovechando cualquier oportunidad para socavar la autoridad de Rose. La investigación interna iniciada por el Consejo de Administración se estaba alargando. Aunque Rose y Julian aportaron todas las pruebas que tenían de las maquinaciones de Gallina, la Junta parecía tardar en sacar conclusiones. Muchos de sus miembros seguían bajo la influencia de la carismática Gallina, que manipulaba hábilmente sus miedos y dudas. El sonido de la puerta principal al abrirse sacó a Rose de su ensueño. Pocos minutos después Julian entraba en el despacho, con aspecto agotado tras otro largo día en la oficina. «¿Qué tal la reunión de hoy?», preguntó Rose, aunque ya adivinaba la respuesta por la expresión de la cara de su marido. Julian suspiró pesadamente, hundiéndose en la silla de enfrente. «No en el buen sentido. Mamá ha vuelto a sacar el tema de tu completa retirada de los asuntos de la empresa. Afirma que tu presencia, incluso como accionista, socava la confianza de los inversores». Rose sintió que la ira hervía en su interior. «¿Y qué le contestaste?». «Le dije que eso es absurdo», replicó Julian. «Que eres un miembro clave de nuestro equipo y que sin ti muchos proyectos innovadores simplemente se detendrían. Pero parece que algunos miembros de la Junta están empezando a inclinarse de su lado». Rose se levantó y empezó a pasearse por el despacho. Sentía que su paciencia llegaba a su fin. «Julian, esto no puede seguir así.
Tu madre no parará hasta destruirme por completo a mí y a todo lo que he hecho por la empresa. Julian asintió. Lo sé, Rose. Créeme, estoy haciendo todo lo que puedo. ¿En serio? Rose lo interrumpió bruscamente. ¿De verdad lo estás haciendo lo mejor que puedes? Porque me parece que sigues intentando sentarte en dos sillas. Julian parecía sorprendido. ¿Qué quieres decir? Rose respiró hondo, tratando de calmarse. Sabía que las siguientes palabras podrían cambiarlo todo, pero sentía que no tenía elección. Julian, te quiero, lo sabes, y respeto tus sentimientos por tu madre, pero esta situación está fuera de control. Tu madre no solo está intentando echarme de la empresa, está poniendo en peligro todo lo que hemos construido juntos. Sus maquinaciones podrían causar el colapso de todo el negocio. Julian intentó decir algo, pero Rose le hizo un gesto para que se detuviera. Déjame terminar, por favor. No solo he invertido mis ideas y mi trabajo en esta empresa, sino también una parte importante de mi patrimonio. Y ahora veo cómo todo podría destruirse por la ambición y la codicia de un hombre. No puedo soportarlo más, Julian. Se detuvo frente a su marido, mirándole directamente a los ojos. Necesito que tomes una decisión, aquí y ahora. O usas tu poder como accionista mayoritario y sacas a tu madre del consejo, o saco todos mis activos del negocio y me voy. Julian se puso pálido. Rose, no puedes hablar en serio. ¿Es un ultimátum? Rose asintió, sintiendo que un nudo le subía a la garganta. Sí, Julian, lo es. Es un ultimátum. Sé que te estoy pidiendo lo imposible. Elegir entre una esposa y una madre es algo terrible, pero no veo otra opción. Julian se levantó, se acercó a la ventana y se quedó mirando la ciudad nocturna durante largo rato. Cuando por fin habló, su voz era tranquila y tensa. ¿Te das cuenta de lo que estás pidiendo, Rose? Sacar a mamá del consejo de administración no es solo una decisión de negocios, destruiría nuestra familia. Rose se acercó a su marido y le puso la mano en el hombro. Julian, tu madre ya está destruyendo nuestra familia, con sus acciones, con sus intrigas. Está poniendo sus ambiciones por encima del bienestar de la empresa y de todos nosotros. Julian se volvió hacia ella. El dolor se leía en sus ojos. ¿Y mi hermana? ¿Cómo reaccionará Olivia si echo a nuestra madre de la empresa que fundó nuestro padre? Olivia lo entenderá, dijo Rose suavemente. Ella ya está de nuestro lado, ¿recuerdas? Ve lo que está haciendo tu madre. Julian negó con la cabeza. No es tan sencillo, Rose. Mamá siempre ha sido la columna vertebral de nuestra familia. Después de la muerte de mi padre, ella nos mantuvo unidos, dirigió la empresa. No sé si puedo... Puedes, dijo Rose con firmeza. Eres más fuerte de lo que crees, Julian, y sabes que esta es la decisión correcta, no solo para nosotros, sino para la empresa. Julian se apartó de la ventana y se sentó en su silla. Parecía desolado. Necesito tiempo, Rose. No puedo tomar una decisión así de golpe. Rose sintió que se le apretaba el corazón. Sabía que estaba pidiendo demasiado, pero también se dio cuenta de que no había otra opción. ¿Cuánto tiempo necesitas?, preguntó. Julian dudó un momento. Dame una semana. Hablaré con Olivia, intentaré volver a hablar con mamá. Tal vez haya una manera de resolver esto pacíficamente. Rose negó con la cabeza. Julian, ya hemos intentado hablar con tu madre. No nos escucha, pero... De acuerdo, una semana. Pero no más. No puedo seguir viviendo en este limbo. Julian asintió y se levantó. Se acercó a Rose y la rodeó con los brazos. Te quiero, susurró. Pase lo que pase, recuérdalo. Rose se apretó contra su marido, sintiendo que se le llenaban los ojos de lágrimas. Yo también te quiero, dijo. Por eso no puedo dejar que tu madre destruya todo lo que hemos construido. La semana siguiente fue una de las más ajetreadas de la vida de Rose. Siguió trabajando, intentando salvar los proyectos que habían peligrado a causa de las intrigas de Callina, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a su conversación con Julian. Se daba cuenta de lo difícil que era para él tomar esa decisión.
Cada noche llegaba a casa más agotado, con ojeras de sueño y estrés. Rose quería apoyarle, pero sabía que no podía echarse atrás en su ultimátum. Al cuarto día, Julian llegó a casa más tarde de lo habitual. Parecía especialmente deprimido. ¿Qué te pasa?, preguntó Rose mientras se sentaban a cenar. Julian permaneció en silencio largo rato, pasando la comida por el plato. Finalmente levantó los ojos hacia su mujer. Hoy he hablado con mamá. Intenté explicarle que sus acciones están destruyendo la empresa y nuestra familia. ¿Y cómo reaccionó?, preguntó Rose, aunque ya adivinaba la respuesta. Ella dijo que estaba haciendo todo esto por mí, por el bien de nuestra familia. Julian soltó una risita amarga. Ella realmente cree que está protegiendo nuestra herencia, que tú intentas robarnos nuestra empresa. Rose sintió que la ira volvía a hervir en su interior. ¿Y tú la crees? Claro que no, exclamó Julian. Pero no lo entiendes, Rose. Esto no es solo un negocio para ella. Es el legado de mi padre, el trabajo de su vida. No puede soportar la idea de dejar de controlarlo. Rose respiró hondo, tratando de calmarse. Julian, entiendo sus sentimientos, de verdad, pero eso no justifica sus acciones. No solo intenta mantener el control, está dispuesta a destruir la empresa con tal de evitar que la dirija otra persona. Julian asintió. Lo sé, estoy empezando a entender eso. Pero la decisión que me pides que tome no es solo un movimiento de negocios, Rose. Cambiará a nuestra familia para siempre. Rose se levantó y se acercó a su marido. Se arrodilló junto a su silla y tomó sus manos entre las suyas. Julian, mírame. Sé lo difícil que es para ti. No quiero destruir tu familia. Pero piénsalo, ¿lo que está haciendo tu madre no la está destruyendo ya? ¿No está poniendo en peligro el futuro de la empresa que vas a heredar? Julián se quedó mirando a su mujer durante un largo rato, con un gesto de lucha en los ojos. Finalmente habló en voz baja. Tienes razón, sé que tienes razón, pero necesito un poco más de tiempo. Por favor, Rose. Rose asintió. Está bien, tienes 3 días más, pero recuerda, cuanto más esperemos, más daño puede hacer tu madre. Los 2 días siguientes pasaron como un borrón. Rose sentía que la tensión aumentaba con cada hora que pasaba. Podía ver que Julian estaba agonizando, tratando de tomar una decisión, pero también sabía que no podía echarse atrás. Finalmente, la tarde del 6.º día, Julian llegó a casa antes de lo habitual. Tenía el rostro serio pero decidido. «Rose», dijo, entrando en el salón donde ella estaba trabajando en otro proyecto. «Tenemos que hablar». Rose dejó el portátil a un lado y se enderezó. Sentía que había llegado la hora de la verdad. Julian se sentó a su lado en el sofá y le cogió la mano. «He tomado una decisión», dijo en voz baja. Rose contuvo la respiración, esperando sus palabras. «Tenías razón», continuó Julian. «Mamá ha ido demasiado lejos. Sus acciones amenazan no solo tu posición en la empresa, sino el futuro de todo el negocio. No puedo permitir que esto continúe». Rose sintió que su corazón latía más rápido. «¿Quieres decir?» Julian asintió. «Sí, voy a convocar una reunión extraordinaria del Consejo para mañana. Voy a utilizar mi participación accionarial para votar la destitución de mamá de la dirección de la empresa». Rose abrazó a su marido con fuerza. Sintió alivio, pero también el peso de la responsabilidad por esta decisión. «Julian», dijo, apartándose para mirarle a los ojos. «¿Estás segura? Sé lo difícil que es para ti». Julian sonrió con tristeza. «¿Estoy seguro?» «No, pero sé que es la decisión correcta, para la empresa, para nosotros y, en última instancia, también para mamá. No puede seguir viviendo así, obsesionada con el control y el poder». Rose asintió. «¿Qué hacemos ahora?» «Primero tenemos que celebrar una reunión del consejo», respondió Julian. «Ya he enviado avisos a todos los miembros. Luego, tendremos que hablar con mamá, explicarle la situación». Rose apretó la mano de su marido. «Estaré a tu lado en todo momento». Julian sonrió agradecido. «Lo sé,
y eso me da fuerzas para seguir adelante. A la mañana siguiente, Rose y Julian viajaron juntos a la oficina. El ambiente era tenso cuando entraron en la sala de juntas. Los miembros de la junta ya estaban reunidos, incluida Kallina, que se sentó a la cabecera de la mesa con aire de suficiencia. Julian respiró hondo y comenzó la reunión. Gracias a todos por venir con tan poca antelación. Tenemos un asunto importante que tratar. Miró a su madre y luego al resto de la junta. Nuestra empresa se ha enfrentado a graves problemas en los últimos meses. Problemas que amenazan no solo nuestra reputación, sino la propia existencia de la empresa. Kallina se tensó y entrecerró los ojos. ¿De qué estás hablando, Julian? Julian no apartó la mirada. Mamá, estoy hablando de tus acciones, de los tejemanejes financieros que has llevado a cabo a lo largo de los años, de tus intentos de sabotear el trabajo de Rose y otros miembros del equipo. El silencio se hizo en el pasillo. Kallina se puso pálida, pero se recompuso rápidamente. Eso es absurdo, no tienes ninguna prueba. Al contrario, replicó Julian con calma. Repartió carpetas de documentos a los miembros del consejo. Aquí está toda la información sobre las operaciones ilegales llevadas a cabo bajo la dirección de mi madre. La información ha sido verificada por auditores independientes. Los miembros del consejo empezaron a hojear los documentos, con caras de asombro e incredulidad. «Julian», la voz de Kallina temblaba de rabia. «¿Cómo puedes hacer esto? Soy tu madre. Por eso me resulta tan difícil hacer esto», replicó Julian. «Pero tengo que proteger a la empresa. Por lo tanto, someto a votación la destitución de Kallina Rothschild y su salida del consejo de administración». La siguiente media hora transcurrió en un acalorado debate. Kallina intentó defenderse, pero las pruebas eran irrefutables. Al final, el consejo votó su destitución. Cuando terminó la reunión, Kallina se acercó a Julian y Rose. Tenía la cara contorsionada por la ira y el dolor. «Os vais a arrepentir de esto», siseó. Los dos. Con esas palabras, salió de la sala. Julian se hundió pesadamente en una silla. Parecía agotado. Rose le puso una mano en el hombro. «Hiciste lo correcto», dijo en voz baja. Julian asintió. «Lo sé, pero eso no lo hace más fácil». Rose se dio cuenta de que aquello no era más que el principio de una nueva etapa en sus vidas. Tenían mucho que hacer. Reconstruir la reputación de la empresa, enmendar las relaciones con los inversores y, quizá lo más difícil de todo, intentar reconstruir los lazos familiares. Pero ahora, mirando a su marido, Rose sentía orgullo y amor. Sabía que juntos podrían superar cualquier dificultad. «Vamos a casa», dijo tendiendo la mano a Julian. «Tenemos mucho trabajo por delante». Capítulo 9. La jugada decisiva. Rose Thorndyke Rothschild estaba sentada en su despacho, rodeada de pilas de documentos y gráficos. Hacía una semana que habían destituido a Kallina de la dirección de la empresa, pero los problemas parecían no haber hecho más que empezar. La noticia de la destitución de Kallina se filtró rápidamente a la prensa, desatando una oleada de especulaciones y comentarios negativos. Las acciones de la empresa cayeron en picado, los inversores empezaron a alarmarse y los competidores olieron sangre y aumentaron la presión en el mercado. Rose se dio cuenta de que necesitaban un plan audaz y decisivo no solo para salvar la empresa, sino para eliminar de una vez por todas la influencia de Kallina, quien, a pesar de su destitución, seguía teniendo contactos e influencia en los círculos empresariales. La puerta del despacho se abrió y Julian entró. Parecía cansado pero decidido. «¿Cómo ha ido la reunión con los inversores?», preguntó Rose, apartándose de los papeles. Julian suspiró pesadamente. «No muy bien. Están preocupados por la inestabilidad en la gestión de la empresa. Algunos incluso han insinuado la posibilidad de retirar sus inversiones». Rose asintió. Se esperaba algo así. «Tengo una idea», dijo, haciendo un gesto a Julian para que se sentara a su lado. «Es arriesgada, pero podría funcionar». Julian miró a su mujer con atención. «Te escucho». Rose empezó a esbozar su plan. «Tenemos que hacer una reestructuración completa de la empresa.
no solo cambios cosméticos, sino una transformación profunda. Desplegó un gran diagrama delante de Julian. Mira, vamos a crear un nuevo holding. Todas nuestras divisiones actuales pasarán a ser filiales de este holding. Esto nos permitirá optimizar la gestión y los flujos financieros. Julian frunció el ceño. Suena lógico, pero ¿cómo nos ayudará con nuestros problemas actuales? Rose sonrió. Esto es solo el principio. El siguiente paso es que hagamos una oferta al nuevo holding. ¿Una oferta?, se preguntó Julian. ¿Ahora? ¿En medio de una crisis? Exactamente, asintió Rose. Es arriesgado, pero si lo hacemos bien, podría ser nuestra salvación. Escuchad. Continuó explicando su plan. La idea era atraer a nuevos inversores diluyendo la estructura accionarial existente. Esto no solo aportaría capital fresco, sino que también reduciría la influencia de los antiguos accionistas, muchos de los cuales seguían siendo leales a Callina. Además, añadió Rose, utilizaremos parte de los fondos obtenidos para poner en marcha varios proyectos innovadores que hace tiempo que quiero realizar. Esto demostrará al mercado que no nos limitamos a resolver problemas internos, sino que crecemos activamente. Julian escuchó con creciente interés. Es un plan muy audaz, Rose, pero los riesgos... Soy consciente de los riesgos, le interrumpió Rose. Si la oferta fracasa, podríamos perder el control de la empresa, pero si no hacemos nada, lo perderemos de todos modos. Es nuestra única oportunidad. Julian se lo pensó un momento y luego asintió. Tienes razón, es arriesgado, pero podría funcionar. ¿Qué tenemos que hacer? Rose sonrió, sintiendo una oleada de energía. Primero, tenemos que formar un equipo. Los mejores financieros, abogados, relaciones públicas. Tenemos que prepararlo todo a la perfección. Los días siguientes transcurrieron en febril preparación. Rose prácticamente vivía en la oficina, coordinando el trabajo de varios departamentos, celebrando reuniones y negociaciones interminables. Una de las claves era convencer al Consejo de Administración de que apoyara el plan. Algunos miembros del Consejo seguían dudando, temiendo los riesgos. Señores, se dirigió Rose al Consejo en una reunión crucial. Comprendo sus preocupaciones. Sí, este plan es arriesgado, pero miren la alternativa. Nuestras acciones están cayendo, los inversores pierden confianza, los competidores avanzan. Si no tomamos medidas decisivas ahora, en 6 meses puede que no nos quede empresa que salvar. Proporcionó proyecciones financieras detalladas que mostraban los beneficios potenciales de una oferta exitosa. Más que eso, añadió, es nuestra oportunidad de librarnos por fin de las sombras del pasado. Una nueva estructura, nuevos inversores, un nuevo comienzo. Esto es lo que necesitamos. Tras mucho debate, el Consejo dio finalmente su aprobación. Rose se sintió aliviada, pero sabía que lo más difícil estaba por llegar. El siguiente paso importante era preparar la empresa para una oferta pública. Esto significaba no solo la preparación financiera y jurídica, sino también un trabajo serio sobre la imagen de la empresa. Rose contrató a una de las mejores agencias de relaciones públicas para desarrollar una nueva estrategia de comunicación. No solo tenían que presentar la empresa bajo una nueva luz, sino también distanciarse cuidadosamente del escándalo Callina. No vamos a mentir ni a encubrir lo ocurrido, dijo Rose en una reunión con el equipo de relaciones públicas. Pero tenemos que demostrar que fue un problema de la dirección anterior y que el nuevo equipo está preparado para dirigir la empresa hacia el futuro. Paralelamente a la preparación de la oferta, Rose trabajó en el lanzamiento de nuevos proyectos. Sabía que necesitaban algo impresionante para captar la atención de los inversores y del mercado. Uno de esos proyectos fue el desarrollo de un innovador sistema de inteligencia artificial para optimizar los procesos logísticos. Rose supervisó personalmente este proyecto, pasando largas horas con el equipo de desarrollo. No se trata solo de mejorar los procesos existentes, explicó a Julian. Es un enfoque totalmente nuevo de la gestión de la cadena de suministro.
Si podemos aplicarlo, nos dará una gran ventaja en el mercado. Julian apoyaba a su mujer en todo, pero Rose podía ver que seguía preocupado por la separación de su madre. Una noche, cuando por fin llegaron a casa después de otro largo día en la oficina, decidió hablar con él sobre el tema. Julian, empezó diciendo en voz baja mientras se sentaban en el salón con vasos de vino. Sé lo difícil que es para ti. ¿No has hablado con tu madre desde aquel día? Julian negó con la cabeza. No, no me ha devuelto las llamadas. Olivia dijo que se había ido a Europa. Rose cogió la mano de su marido. Siento cómo han salido las cosas, pero tienes que saber, lo que estamos haciendo no es solo para la empresa, es por nuestra familia, por nuestro futuro. Julian sonrió débilmente. Lo sé, Rose, y no me arrepiento de nuestra decisión. Es solo que no es fácil. Rose asintió. Lo comprendo, pero lo superaremos, juntos. A medida que se acercaba la fecha de la oferta, la tensión aumentaba. Rose apenas había dormido, vigilando cada aspecto de los preparativos. Sabía que solo tendrían una oportunidad y no podían desaprovecharla. Una semana antes de la fecha prevista, Rose recibió una llamada alarmante de uno de sus contactos en los círculos financieros. «Rose, tengo información que podría interesarte», dijo la voz al otro lado de la línea. «Gallina ha vuelto a la ciudad, y no está sola. Se está reuniendo con grandes inversores, intentando convencerles de que no apoyen tu oferta». A Rose le dio un vuelco el corazón. Esperaba que Gallina intentara hacer algo al respecto, pero no había pensado que ocurriría tan pronto. «Gracias por la información», dijo, poniendo fin a la conversación. Inmediatamente después, convocó una reunión de emergencia con los principales miembros del equipo. «Tenemos un problema», anunció mientras todos se reunían. «Gallina está tratando de sabotear nuestra oferta. Tenemos que actuar rápido». El equipo empezó a desarrollar una contraestrategia. Decidieron reforzar la comunicación con los posibles inversores y organizar una serie de reuniones cara a cara con figuras clave del mercado. «Tenemos que ser brutalmente honestos», insistió Rose. «Vamos a hablarles de la situación de Gallina, de nuestros planes de futuro. Demostrémosles que no nos asustan los retos y que estamos dispuestos a mantener un diálogo abierto». Los días siguientes se convirtieron en un auténtico maratón. Rose y Julian celebraron innumerables reuniones, concedieron entrevistas, respondieron a preguntas difíciles. Intentaron ser lo más abiertos posible, reconociendo los errores del pasado pero centrándose en el futuro de la empresa. Paralelamente, Rose aceleró el trabajo en nuevos proyectos. Se dio cuenta de que necesitaban algo impresionante para contrarrestar el efecto negativo de las acciones de Gallina. 3 días antes de la oferta, el equipo de desarrollo presentó por fin los primeros resultados del sistema de inteligencia artificial para optimizar la logística. Los resultados superaron todas las expectativas. «Esto es increíble», dijo el ingeniero jefe, mostrando a Rose y Julian una simulación del funcionamiento del sistema. «Podemos reducir los costes logísticos en un 30% y los plazos de entrega en un 40%. Rose sintió que la invadía una oleada de emoción. «Eso es exactamente lo que necesitamos», dijo. «Tenemos que preparar un comunicado de prensa inmediatamente e incluir esta información en nuestras presentaciones a inversores». La noticia del innovador sistema se difundió rápidamente en los círculos empresariales, despertando una nueva oleada de interés por la empresa. Era exactamente el impulso que se necesitaba antes de la oferta. Por fin llegó el día de la oferta pública. Rose y Julian estaban delante del edificio de la Bolsa de Nueva York, preparándose para las ceremonias de apertura. «¿Estás lista?», preguntó Julian apretando la mano de su mujer. Rose respiró hondo. «Preparada. Pase lo que pase, lo hemos hecho lo mejor que hemos podido». Entraron en el edificio de la bolsa ante los flashes de las cámaras y las preguntas de los periodistas. Rose sintió que el corazón le latía cada vez más deprisa a medida que se acercaba el momento de la apertura de las operaciones. Cuando sonó la campana que indicaba el inicio de la negociación, Rose y Julian
Observaron la pantalla que mostraba las cotizaciones de sus acciones con la respiración contenida. Los primeros minutos fueron tensos. El precio de las acciones fluctuaba, subiendo y bajando, pero luego empezó a crecer de forma constante. Al final de la primera hora de negociación estaba claro, la oferta había tenido éxito. Las acciones de la empresa cotizaban muy por encima del precio inicial y el volumen de negociación superaba todas las expectativas. Rose sintió que la tensión de las últimas semanas por fin se disipaba. Se volvió hacia Julian y se abrazaron con fuerza, incapaces de ocultar las lágrimas de alegría y alivio. «Lo hemos conseguido», susurró Rose. «No», respondió Julian mirándola a los ojos. «Lo habéis conseguido vosotros. Tu plan, tu determinación. Salvaste la empresa, Rose». Las horas siguientes pasaron como un borrón. Interminables entrevistas, felicitaciones de colegas y socios, llamadas de inversores satisfechos. Pero en medio de toda la confusión, Rose sintió una sensación de triunfo. No solo había salvado a la empresa de la crisis, sino que le había abierto un nuevo capítulo. Esa noche, cuando por fin regresaron a casa, Rose recibió un mensaje inesperado. Era de Callina. «Enhorabuena», decía el breve mensaje. «Has ganado. Te subestimé». Rose le enseñó el mensaje a Julian. Se quedó mirando la pantalla del teléfono durante un largo momento y luego dijo en voz baja, «Quizá ahora podamos empezar de nuevo, intentar reconstruir la relación». Rose asintió. «Tal vez, pero ahora mismo disfrutemos del momento. Nos lo merecemos». Se sentaron en el sofá y abrieron la botella de champán que habían guardado para una ocasión especial. Mirando la ciudad nocturna por la ventana, Rose pensó en el futuro, en los nuevos retos que les aguardaban, en los proyectos que ahora podrían emprender, en las oportunidades que les aguardaban. Sabía que el camino no sería fácil, pero ahora contaba con la confianza y el apoyo de su marido. Juntos podrían superar cualquier obstáculo. Rose levantó su copa. «Por un nuevo comienzo», dijo. «Por un nuevo comienzo», se hizo eco Julian, y sus copas chocaron en silencio. Habían pasado 3 meses desde la exitosa oferta. Rose Thorndike Rothschild estaba frente a la ventana panorámica de su nuevo despacho, en la última planta de un edificio de oficinas recién adquirido en el centro de Manhattan. Desde allí tenía una vista espectacular de la ciudad que parecía simbolizar las nuevas alturas que había alcanzado la empresa bajo su dirección. La puerta del despacho se abrió y Julian entró. Parecía cansado pero contento. «¿Qué tal la reunión con la junta directiva?», preguntó Rose volviéndose hacia su marido. Julian sonrió. «Estupenda. Aprobaron por unanimidad nuestro plan de expansión al mercado asiático. Parece que por fin nos hemos ganado su plena confianza». Rose asintió, sintiendo una oleada de orgullo. Tras el turbulento periodo que rodeó la destitución de Callina y la posterior oferta, la empresa había entrado por fin en una fase de crecimiento constante. Las acciones subían sin cesar. Nuevos inversores se interesaban activamente y los innovadores proyectos lanzados por Rose empezaban a dar sus primeros frutos. «Por cierto», añadió Julian acercándose un poco más, «tengo noticias de mamá». Rose se tensó. A pesar del éxito de la empresa, el tema de Callina seguía siendo un punto delicado con toda la familia. «¿Qué pasa?», preguntó con cautela. Julian respiró hondo. «Quiere reunirse, con todos nosotros, tú, yo y Olivia». Rose sintió que el corazón le latía con más frecuencia. No se habían hablado desde que Callina dejó de dirigir la empresa. Callina se había ido a Europa y todo contacto con ella había sido a través de abogados. «¿Crees que es una buena idea?», preguntó Rose. Julian se encogió de hombros. «No lo creo, pero quizás sea el momento de intentar cerrar viejas heridas. La empresa está prosperando, hemos demostrado que teníamos razón. Quizá mamá por fin esté dispuesta a admitirlo». Rose pensó por un momento. Una parte de ella quería dejarlo pasado en el pasado, pero otra parte de ella se dio cuenta de que esta conversación era necesaria para que la familia sanara por completo. «De acuerdo», dijo finalmente. «Reunámonos con ella, pero en terreno neutral».
Quedaron en reunirse en una sala privada de uno de los mejores restaurantes de Nueva York. El día acordado, Rose, Julian y Olivia fueron los primeros en llegar. El ambiente era tenso. Los tres estaban nerviosos mientras esperaban a que apareciera Kallina. Cuando la puerta se abrió y Kallina entró, Rose apenas reconoció a su suegra. Siempre impecablemente vestida y segura de sí misma, Kallina parecía ahora envejecida y cansada. Pero el fuego que Rose recordaba tan bien seguía ardiendo en sus ojos. «Hola», dijo Kallina sentándose a la mesa. «Gracias por quedar». Durante un rato todos permanecieron en silencio, sin saber por dónde empezar la conversación. Finalmente, Kallina tomó la palabra. Tengo que admitir que estaba equivocada», dijo, mirando directamente a Rose. «Has demostrado que sí eres capaz de dirigir una empresa, y lo estás haciendo mejor de lo que yo podría haberlo hecho». Rose se sorprendió por esa admisión. Ella había esperado acusaciones, tal vez incluso amenazas, pero no una disculpa de ninguna manera. «Gracias, Kallina», respondió con cautela, «pero el mérito no es solo mío. Todos hemos trabajado en ello, Julian, Olivia, todo el equipo». Kallina asintió. «Ya lo sé. Y ese es otro error que cometí. No confiaba en ti. Pensaba que era la única que podía proteger el legado familiar. Pero has demostrado que eres capaz no solo de preservarlo, sino de multiplicarlo». Julian, que había permanecido en silencio hasta ese momento, cogió la mano de su madre. «Mamá, nunca quisimos suspenderte. Solo queríamos que la empresa creciera, que estuviera a la altura de los tiempos». «Ahora lo entiendo», replicó Kallina. «Tardé en darme cuenta, pero ahora veo que teníais razón». Olivia, que había permanecido en silencio hasta ese momento, rompió a llorar de repente. «Mamá, te hemos echado tanto de menos», dijo entre lágrimas. «¿Por qué no pudiste hablarnos antes?» Kallina parecía confusa, sin saber cómo responder a las emociones de su hija. Rose se dio cuenta de que había llegado el momento de tomar una decisión. «Kallina», dijo, «sé que ha habido muchos desacuerdos entre nosotras, pero ahora es el momento de dejarlas atrás. La empresa está prosperando, y tú tienes la culpa de ello. Tú creaste los cimientos sobre los que pudimos construir algo nuevo». Kallina miró a Rose sorprendida. «¿De verdad lo crees?» Rose asintió. «Sí, y me gustaría sugerirte que vuelvas a la empresa, no como ejecutiva, sino como asesora. Tu experiencia y tus conocimientos podrían sernos muy valiosos». Se hizo el silencio en la sala. Julian y Olivia miraron a Rose con sorpresa y gratitud. Kallina, en cambio, parecía atónita. «¿Tú estás sugiriendo que vuelva?», intervino. «¿Después de todo lo que he hecho?» Rose sonrió. «Sí, porque la familia Rothschild siempre ha sido fuerte en su unidad, y ya es hora de que volvamos a ser uno». Kallina guardó silencio durante largo rato, meditando la propuesta. Finalmente levantó los ojos llenos de lágrimas. Estaría encantada de aceptar tu oferta, si es lo que realmente quieres». Julian rodeó a su madre con el brazo. «Claro que es lo que queremos, mamá. Siempre hemos querido que formes parte de nuestras vidas y de nuestra compañía». Olivia se unió al abrazo, y Rose sintió que la tensión de los últimos meses empezaba a ceder. Sabía que aún quedaba mucho trabajo por hacer, muchas conversaciones y posiblemente discusiones. Pero este era el primer paso para sanar a la familia. La semana siguiente, Rose convocó una rueda de prensa para anunciar el regreso de Kallina a la empresa como consejera. La decisión fue recibida con interés y cierto escepticismo por parte de la prensa y los inversores. «Señora Thorndike Rothschild», preguntó un periodista, «¿cómo puede garantizar que no se repetirán los conflictos del pasado?» Rose sonrió. «Todos aprendemos de nuestros errores. Tanto Kallina Rothschild como yo hemos aprendido del pasado. Ahora combinamos nuestros puntos fuertes y nuestra experiencia por el bien de la empresa y de la familia». Tras la rueda de prensa, Rose regresó a su despacho, donde Julian y Kallina la esperaban. «Has hecho un gran trabajo», dijo Julian mientras abrazaba a su mujer. Kallina asintió.
Sí, realmente sabes cómo hablar con la prensa y podría aprender mucho de ti. Rose se sintió conmovida por aquellas palabras. Y yo de ti, Kallina. Todos tenemos mucho que aprender los unos de los otros. Se sentaron a la mesa para discutir los planes de futuro. Kallina ofreció algunas ideas interesantes para desarrollar la línea de negocio europea, que Rose y Julian escucharon con interés. «Sabéis», dijo Rose cuando terminaron de hablar, «creo que este es el comienzo de una nueva era para la empresa Rothschild, una era en la que combinamos la experiencia del pasado con la innovación del futuro». Julian levantó su vaso de agua. «¿Por una nueva era?» «Por una nueva era», se hicieron eco Rose y Kallina, y sus vasos chocaron en silencio. En las semanas y meses siguientes, la empresa siguió creciendo y evolucionando. Rose y Julian colaboraron estrechamente con Kallina, aprovechando su experiencia y sus contactos para ampliar el negocio. Olivia también se involucró más en los asuntos de la empresa, aportando una nueva perspectiva a la estrategia de marketing. Una noche, cuando Rose y Julian volvían a casa después de un largo día de trabajo, se dio cuenta de que su marido estaba pensativo. «¿En qué estás pensando?», le preguntó sentándose a su lado en el sofá. Julian sonrió. «Estoy pensando en lo mucho que ha cambiado en el último año. ¿Recuerdas cómo empezó todo? Los conflictos, las intrigas, la desconfianza. Ahora míranos. No solo hemos salvado la empresa, sino que la hemos hecho más fuerte que nunca». Rose asintió. «Y no solo la empresa, salvamos a nuestra familia». «Sí», coincidió Julian. «¿Y sabes qué es lo más increíble? Creo que mamá por fin te ha aceptado de verdad, no solo como mi esposa, sino como una digna líder de la empresa». Rose sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. «Eso significa mucho para mí, Julian. Siempre quise que no me viera como una amenaza, sino como un socio». Julian rodeó a su mujer con el brazo. «Te lo mereces, Rose. Con tu mente, tu trabajo duro y, lo más importante, tu corazón. No solo salvaste la empresa, uniste a nuestra familia». Rose sonrió, sintiéndose abrumada por el amor y la gratitud. Sabía que les quedaban muchos retos por delante. Los negocios nunca son fáciles y las relaciones familiares siempre requieren trabajo y atención. Pero ahora, en este momento, sentía que estaban preparados para todo. «¿Sabes?», dijo mirando a su marido, «no creo que este sea el final de la historia. Es solo el principio, el comienzo de un nuevo capítulo para la familia Rothschild». Julian asintió, «y estoy impaciente por ver lo que nos espera a continuación». Se sentaron así, abrazados, contemplando las luces de Nueva York de noche al otro lado de la ventana. La ciudad parecía palpitar con energía y posibilidades, al igual que sus vidas en ese momento. Rose sabía que el camino que les había traído hasta aquí no había sido fácil. Hubo momentos en los que dudó si estaba haciendo lo correcto, momentos en los que parecía que todo estaba perdido. Pero ahora, mirando hacia atrás, se daba cuenta de que cada prueba, cada conflicto, les había hecho más fuertes. Recordaba su primer día en Rothschild, llena de entusiasmo e ideas, pero también de miedo a lo desconocido. ¿Quién iba a pensar entonces que no solo se convertiría en una figura clave de la empresa, sino que ayudaría a transformarla, a llevarla al siguiente nivel? «Julián», dijo en voz baja, «gracias». «¿Por qué?», se preguntó. «Por creer en mí, por apoyarme incluso cuando eso significaba enfrentarme a mi propia madre, por estar a mi lado en mis momentos más difíciles». Julian la besó suavemente. «No, Rose, soy yo quien debería darte las gracias. Me enseñaste lo que significa ser un verdadero líder. Me enseñaste a ser valiente y a tomar las decisiones difíciles. No eres solo mi esposa, eres mi compañera en todo». Rose sintió que su corazón se llenaba de calor. Sabía que su viaje no había sido fácil, pero cada obstáculo solo había fortalecido su vínculo. «¿Sabes?», dijo después de una pausa, «creo que deberíamos organizar una cena familiar. Invita a tu madre, Olivia. Quizá podría convertirse en una nueva tradición». Julian sonrió.
Es una idea estupenda. Creo que a todos nos vendría bien. Estuvieron sentados otro largo rato, hablando de planes para el futuro, soñando con nuevos proyectos y oportunidades. Rose sentía que, a pesar de todas las dificultades que habían superado, lo mejor estaba por llegar. Cuando por fin se fueron a la cama, Rose no pudo dormir en mucho tiempo. Pensó en cómo había cambiado su vida en los últimos años, en las lecciones que había aprendido del conflicto con Callina, en la nueva forma de entender la familia y los negocios que había adquirido. Sabía que aún les quedaban muchos retos por delante. El mundo empresarial nunca se detiene y tendrían que adaptarse, aprender y evolucionar constantemente. Pero ahora tenían un equipo fuerte, una familia unida y un objetivo común. Al dormirse, Rose sonrió. Se sentía preparada para cualquier reto que el futuro pudiera depararle, porque ahora lo sabía, juntos podían superarlo todo. Así terminó este capítulo de la historia de la familia Rothschild. Pero, como dijo la propia Rose, no era el final, sino el principio. El comienzo de una nueva era, llena de oportunidades, crecimiento y, lo más importante, unidad. Una unidad que habían encontrado a través de todas sus pruebas y que ahora era su mayor fortaleza.